primeramente, gracias a Dios una vez más por la bendición y la oportunidad que nos da el Señor de poder estar en su presencia, de poder estar delante de Él, de poder adorarlo, alabarlo. Y hoy, ya saben, es ese día que dedicamos entonces a la oración. La semana pasada, si no me equivoco, he hablado acerca de no solo la importancia de la oración, sino de cómo nosotros debemos, además de orar, mantener una relación de comunión verdadera con el Señor, que no sea apenas orar por orar o palabras que simplemente hablamos y soltamos al aire, y sabemos que obviamente Dios escucha, pero más allá de eso hemos dicho que es importante que nosotros entendamos que necesitamos tener una profunda relación de comunión con el Señor. Por lo tanto, vemos en todos los aspectos que la oración es importante, que es importante que nosotros nos mantengamos en comunión con el Señor también a través de la oración. Existe aquella oración que es simplemente, como dije en alguna ocasión, una comunicación con Dios. Existe la oración que nosotros rogamos alguna cosa y pedimos por nuestras vidas también. Pero hoy también quiero hablar de la importancia de la oración, pero involucrada en la intercesión los unos por los otros. Vamos hoy a ver la importancia de no apenas orar. Claro que esta oración aún así debe ser una oración de comunión con el Señor, pero además de orar y de exponer nuestra causa delante del Señor, vamos a ver cuán importante es que nosotros, además de orar por nosotros y pedir por nuestras causas o nuestras cosas que necesitamos, o simplemente para adorar a Dios, cuán importante es la intercesión. ¿Qué es interceder? Es no solo pedir por nosotros, sino clamar por otras personas. Interceder significa ponernos en el lugar de otra persona como un intermediario, como alguien que se coloca delante de Dios en favor de otra persona. Nosotros sabemos que delante de Dios el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, pero el Señor nos manda que nosotros intercedamos los unos por los otros, que clamemos los unos por los otros, que pidamos por diversas cosas, por diversas causas. Es importante que Dios a través de nuestras vidas levante personas para la intercesión en medio de la iglesia. Porque cuando simplemente oramos y oramos, pero oramos por nosotros y simplemente clamamos por nuestras propias peticiones, pero no hacemos intercesión, entonces muchas veces los objetivos que deberían ser alcanzados por la misma obra del Señor no son alcanzados. Y nosotros vamos a ver hoy alguna cosa así rápida hoy sobre la importancia de la intercesión. El capítulo que hemos leído al principio, Colosenses capítulo 4, y quiero invitarlos ahí a buscar Colosenses 4 del 2 al 4. Colosenses 4 del 2 al 4. Y además vamos a ver otros textos que son importantísimos y que hablan acerca de la importancia de la intercesión, del clamor intercesorio. Vamos a ver lo que nos dice aquí Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 6, del 2 al 4, perdón. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Note que el apóstol Pablo no solo habla de la oración que nosotros debemos hablar y clamar y pedir y rogar, pero él habla aquí de que es importante que nosotros como personas, como creyentes, aprendamos a clamar por otros. Y aquí Pablo centra la importancia de clamar en favor de la obra de Dios.
en favor del ministerio, en favor de la predicación, de la proclamación del evangelio, para que los predicadores, los evangelistas, los evangelizadores, los misioneros, cuando vayan a hablar, hablen con denuedo, con poder, con autoridad. Y Pablo insta a la iglesia de Colosas a orar por él, para que el Señor le utilice a él a través de la intercesión de los creyentes. Por lo tanto, dice que es importante que nosotros oremos por esto. Oremos porque la palabra de Dios pueda ser predicada por los que predican, pero sea predicada con virtud, con autoridad, con poder. Por eso es necesario que la iglesia intervenga en oración por los predicadores, pastores, obreros, líderes, misioneros, evangelistas, para que ellos al predicar hablen con poder la palabra de Dios. Note aquí que el apóstol Pablo dice y clama esto y pide a la iglesia de Colosas que oren por él para que Dios le dé a él palabra. Note aquí lo que dice en el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice cuán importante es perseverar en la oración, velando en ella, pero siempre siendo agradecidos a Dios. Pero note lo que va a decir él en el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Por lo tanto, además de decir oren, clamen, den gracias al Señor, pero también oren por nosotros. Oren por el ministerio, oren por los predicadores, oren por los que salimos afuera a predicar, evangelizar, doctrinar, discipular. Y note lo que le dice, para que el Señor, note lo que dice, nos abra puerta para la palabra. Cuán importante es esto también, hermanos, porque a veces se sale a predicar, pero falta la esencia, qué decir, cómo hablar, qué testificar, de qué hablar, de qué forma hablar. Y Pablo está diciendo, oren para que Dios nos abra puerta, nos conceda la oportunidad de que en un momento específico hay una oportunidad para testificar, para hablar. Note lo que dice, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Además de estar preso, Pablo decía, mira, yo quiero que oren por mí, para que cuando yo hable, aunque hable a las personas que están aquí a mi alrededor, Dios haga una obra salvadora en la vida de estas personas, para que la palabra que yo hable sea una palabra que tenga virtud, que tenga poder, porque es necesario que roguemos por estas cosas. Por eso es importante la intercesión, es importante la intercesión por esta causa, es importante la intercesión por causas externas, por problemas que vivimos en el día a día de nuestras vidas, por una sociedad corrompida que nosotros vivimos y Pablo dice que debemos orar por estas cosas también, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Por lo tanto, si existen males excesivos en el mundo, pudiéramos decir que de alguna manera, si hay alguien más culpable que todo, es la iglesia, porque nos hemos descuidado de la intercesión por este mundo, por las autoridades, por los gobiernos de este mundo. Pero note lo que dice aquí, versículo 4. Para que lo manifieste como debo hablar, para que lo manifieste como debo hablar. Note, hermanos, entonces recalcamos la importancia de la intercesión, de que cuando vengas aquí tomes un tiempo también para interceder por la obra, por el ministerio, por la evangelización, por el trabajo que se hace dentro de la iglesia, por la predicación de la palabra de Dios. Es importante que incluso cuando el predicador está predicando, haya alguien que por lo menos en ese momento, una sola persona que sea, pero que esté intercediendo por él, ahí clamando, suplicando para que la palabra sea hablada con poder y autoridad. Es lo que Pablo decía aquí. Note, vuelvo a leer el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, note, hermanos, porque la evangelización, la obra misionera, la predicación,
es confrontada porque el enemigo no quiere que la palabra sea predicada, porque el diablo no quiere que la palabra sea transmitida, que la gente escuche la palabra. Entonces él va a poner trabas, barreras, impedimentos. Pero cuando existe una iglesia que está intercediendo, que está clamando, Dios puede romper estas barreras y hacer una obra poderosa a través de la predicación del evangelio. Y note que es el apóstol Pablo que está pidiendo eso, no es cualquier persona. ¿No? El apóstol Pablo pedía a la iglesia que orara por él. Claro, Pablo ya no está presente, pero esta palabra vale hoy para nosotros, para que aquellos que predican, que evangelizan, que hacen la obra misionera, sean revestidos de esta autoridad para que hablen con poder. Note lo que va a decir más la palabra de Dios. Vamos primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos creo que es segunda a los Tesalonicenses, me he equivocado aquí, creo. Bueno, pero vamos a otro texto. Aquí después voy a reubicar ese texto, era tan interesante, pero parece que no he apuntado bien. Pero vamos aquí a Efesios 6. (17 y 18). Efesios 6, 17 y 18. Otra vez va a mostrar cuán importante, además de la oración que acostumbramos a hacer cotidianamente o esporádicamente o en algún momento, también es importante la intercesión por otras personas. Note lo que dice aquí. Efesios capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahora en el versículo 19 Pablo vuelve a decir: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Note, otra vez enfatiza cuán importante es la intercesión. Cuán importante es que nosotros clamemos los unos por los otros. Note lo que dice aquí: unos por los otros. Es claro que aquí pudiéramos expandir, hablar de muchas cosas respecto a esto, porque hay muchos textos que hablan de esto. Pero note el versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica. No solo a veces es la oración común, sino la súplica, el clamor fuerte que sale de nuestro corazón con súplica. ¿No? Que suplicar es como que implorar, como que pedir con ganas. ¿No? Y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note que dice que debemos orar los unos por los otros, por todos los santos. ¿Quiénes son los santos aquí? Son aquellos que son parte de la iglesia de Cristo. Y es importante que nosotros estemos cada día, hermanos, orando los unos por los otros. Y Pablo enfatiza nuevamente: oren por unos por los otros, oren por todos los santos, pero oren también por mí, dice él. Note lo que dice en el versículo 19. Y por mí. ¿Y para qué él quería que oraran por él? ¿Cuál era el motivo, la razón? Yo quiero prosperar, yo quiero ser grande, yo quiero tener éxito en la vida, yo quiero ser un gran doctor, yo quiero ser un gran millonario, yo quiero tener muchos bienes, yo quiero vivir tranquilamente, yo quiero vivir en paz.
Note la razón por la cual le pedía oración. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Note otra vez, hermanos, cuán es importante, porque si no fuera importante la intercesión para que la palabra de Dios sea predicada con autoridad, Pablo no diría que oraran por él, porque él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si oren, si no oren por mí me da igual. No, él está diciendo que es importante la oración, que nosotros intercedamos por la obra misionera, intercedamos los unos por los otros. Dice aquí, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Note que eso es importante. Es importante que tú y yo tomemos un tiempo para orar e interceder los unos por los otros. Interceder por la iglesia, interceder por nuestro país, interceder por la nación, interceder por la sociedad, interceder por salvación de almas, porque aquí está incluida esto, salvación de almas. Porque a través de la predicación del Evangelio viene la salvación de almas. Y nosotros preguntamos, ¿y por qué no hay resultados? Porque nosotros no estamos intercediendo. Estamos orando, pero no intercediendo. Estamos pidiendo, pero no estamos intercediendo. No estamos clamando con esta necesidad urgente de que haya realmente personas que intercedan específicamente por causas determinadas y específicas. Vamos a ver qué dice más la palabra de Dios. Vamos a pasar al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, y vamos allá al capítulo 22. Y vamos a ver, hermanos, hemos leído ya el Evangelio de Juan allá en el capítulo 4, cuando Jesús, conversando con la mujer samaritana, dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay cosas que Dios está buscando en nosotros. Una de ellas es esta: adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Dios también está buscando intercesores. Y Dios mismo reconoce que o no hay o son muy pocos los que hacen tal cosa. Y meditemos en esto. Quizás Dios habló específicamente en ese momento al pueblo de Israel a esta causa, pero quizás trayendo a nuestros días podemos ver algo parecido. Note lo que dice aquí el Señor. ¿Y por qué a veces los males acontecen en el mundo? No es que no vayan a acontecer males porque nosotros intercedamos, pero los males acontecen más fuertemente cuando nosotros no intercedemos. Note lo que dice aquí. Ezequiel capítulo 22, versículos 29 al 31. Presten atención en estas palabras. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. ¿No les parece nada parecido con nuestros días? ¿No les viene a la mente los días en que estamos viviendo? Y lo que pasa es que a veces nos acomodamos y aceptamos. Estos son cosas que pasan en los últimos tiempos. Puede ser que haya de ser así. Pero si nosotros no hacemos nada, siempre pensamos de esta manera y no hacemos nada, no intervenimos, no nos ponemos delante de Dios a pedir por un poco de tranquilidad, de paz, ciertamente vamos a estar de mal en peor. Pero note lo que dice aquí. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, al extranjero oprimía sin derecho. Ahora, note lo que Dios mismo dice en el versículo 30. Y aquí es una expresión para decir, no he encontrado a nadie que se pusiera delante de mí para que yo no hiriera al pueblo. No encontré a un solo hombre.
Dios mismo lo está reconociendo. Note lo que dice aquí. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Note lo que Dios mismo está diciendo. Si no hay clamadores, si no hay intercesores, si no hay gente que se ponga delante de Dios para interceder por el pueblo, por la nación, por las vidas, por las personas, por el mundo, para que haya conversión, haya restauración, haya un toque del poder del Espíritu de Dios. Entonces aquí Dios está diciendo claramente que Él mismo hace estas cosas. Porque si nosotros como iglesia no lo hacemos, ¿a quién vamos a esperar que haga? Si nosotros no nos unimos y nos ponemos en oración, en intercesión por la gente, por las naciones, por el mundo, ¿quién vamos a esperar que haga? Es por eso que se levantan todo tipo de controversias, de contradicciones, de minorías que quieren aplastar. ¿Por qué? Porque simplemente a veces la iglesia no está poniendo delante del Señor su clamor. Note, versículo 30, otra vez, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué es hacer vallado? Es en una guerra, ¿no? Ustedes han visto seguramente, ¿no? Cuando hacen una zanja y los soldados se ponen ahí. ¿Y se ponen ahí para qué? Para confrontar al enemigo que viene en contra, para impedir que el enemigo venga, para ponerse ahí en la brecha y disparar y ponerse en acción y no permitir que el enemigo avance. Pero cuando no hay quien haga vallado, no hay quien se ponga en la brecha que significa entre las murallas, ¿no? Porque antes las ciudades eran construidas con murallas. Y a veces se abrían brechas y los soldados enemigos entraban por estas brechas. Pero ¿qué pasaba? Si alguien se ponía en la brecha, entonces era más difícil para el enemigo entrar por ahí, porque había alguien armado, enfrentando, confrontando al enemigo, y no permitía que él entrara por la brecha. Pero si la brecha está abierta, si no hay vallado, entonces el enemigo tiene libre acceso. Note lo que dice aquí. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su cabeza, dice Jehová el Señor. Y nos preguntamos, ¿por qué vivimos en un mundo así caótico? ¿Por qué vivimos en un país caótico, en una ciudad caótica? ¿Será que es culpa del gobierno? ¿Será que es culpa de la sociedad totalmente? ¿O será que nosotros no tenemos un poquito de responsabilidad ahí también? Eso nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver, hay otro profeta, Isaías, capítulo 59. Y versículo 16, nuevamente aquí, Isaías años antes todavía de Ezequiel, por lo menos 100 años antes de Ezequiel estaba Isaías. Pero ya, en ese tiempo ya Dios decía, ¿dónde están los que interceden? ¿Dónde están los que claman? ¿Dónde están los que se ponen delante de mí para que intercedan por la nación, por el pueblo, por la gente? Note lo que dice Isaías 59, 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiera. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. No había quien se interpusiera. ¿Sabe qué es interponerse? Es ponerse delante.
Note, creo que incluso en el Nuevo Testamento hay algún pasaje que más o menos relaciona con esto. Ponerse delante e impedir que se haga aquello que se quiere hacer. ¿Recuerda la oración de Abraham por Sodoma y Gomorra? Y él fue diciendo, y si allá, Señor, hubiese tanto, el Señor diría, no lo haré por causa de estos tantos. Y si fuera así, Señor, no lo haré por estos. No lo haré por amor de estos. Ahí Abraham fue, y si Abraham dijera, y si allá hubiera un solo justo, el Señor diría, no lo haré por este justo. Si Abraham no hubiese parado en los 10, seguro Sodoma y Gomorra no hubiese sido destruida. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba interponiéndose delante de Dios por aquella nación. Vamos a ver que esto es cierto. Salmo 106 y versículo 23. Con eso concluyo. (103) versículo, aquí 23, pero creo que me he equivocado aquí otra vez. 106, perdón, 106, no es 103. Me equivoqué en la cita. 106, versículo 23. Salmo 103, y aquí nos va a recordar lo que pasó allá en el desierto, cuando el pueblo de Israel, el pueblo que Dios mismo había sacado a través de Moisés de Egipto, se habían rebelado, se habían opuesto, se habían hecho incluso un ídolo, y se habían rebelado contra Dios. Y Dios dijo, a este pueblo lo voy a eliminar, lo voy a destruir ahora. Pero note lo que va a decir aquí, vamos a ver finalmente aquí cuán importante es la intercesión, el interponerse ahí, como Dios dice. No había nadie que se interpusiera, Dios dice. Pero note lo que dice aquí. Y trató de destruirlos. Se está hablando del pueblo de Israel, si ve el contexto ahí, cuando allá en el desierto se rebelaron contra Dios. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Note. ¿Qué hizo Moisés? Moisés se interpuso. Señor, ¿cómo vas a hacer esto? No puedes hacer esto. Si haces esto, ¿qué va a decir los egipcios? Mira, lo ha sacado para matarlos en el desierto. Y Moisés se interpuso delante de ¿quién? Delante de Dios. Es como si Dios dijera, ahora voy. Y Moisés se puso delante. Señor, de aquí no pasas. Es como dijera, si quieres, primero tienes que pasar por mí. ¿Sabe ese dicho, no? Primero tienes que pasar por mí. Y dice, si no fuera la intervención de Moisés, si no fuera la intervención, la intercesión de Moisés, que si Moisés se interpusiera, note lo que dice aquí, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés. Entonces Moisés se interpuso entre Dios y el pueblo y dijo, no lo destruyes. Y ahora, si Moisés no hubiese intercedido, si Moisés no se hubiese interpuesto, ¿qué hubiese pasado? Hoy ciertamente no tendríamos nación de Israel, porque Dios hubiese eliminado. Pero aquí dice que Moisés se interpuso entre Dios y el pueblo para que no los destruyese. Esto muestra, hermanos, cuán importante es la intercesión. Cuán importante es que nosotros nos tomemos un tiempo, por lo menos un tiempo, un momento. Porque la oración de Moisés no fue una oración de 2 horas, 3 horas que le pasó ahí.
Fue una oración de habrá sido 2 minutos, pero funcionó. Lo que vale es que cuando nosotros nos pongamos delante del Señor, seamos específicos en lo que queremos pedir e interponernos delante de Dios en favor de otros, en favor de la obra, en favor del ministerio, en favor de la predicación, en favor de que Dios rompa cadenas y las vidas puedan ser abiertas, sus mentes, para que el Espíritu de Dios pueda obrar en sus corazones y así entender el mensaje de la salvación, como dijo el apóstol Pablo, para que Dios me dé palabra, para que sepa lo que hablar. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, que nos pongamos delante del Señor a interceder también los unos por los otros, por el ministerio y por la obra del Señor. Hemos visto cómo funciona esto, ¿no? Hay mucho más que hablar de esto, pero nos quedamos por aquí hoy. Hemos visto que esto es importante, que esto es fundamental. Que Dios nos ayude en nombre de Cristo Jesús. Amén.